Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No es complicado. Estoy muy contenta porque ya terminamos la primera temporada, que estuvo muy padre. Tuvimos invitados que estuvieron hablándonos a través de sus vidas, a través de sus vivencias, de sus aprendizajes. Entonces quiero arrancar esta segunda temporada con un tema que me piden muchísimo, pero que antes de iniciarlo quería primero encaminarlo, cómo lo vivimos las personas de maneras muy diferentes. Entonces, esta segunda temporada básicamente vamos a hablar de enfermedades mentales, de trastornos mentales, pero desde un punto no tan técnico, sino de un punto donde lo podamos entender, en donde lo podamos comprender y muy importante, en donde vamos a derivar estigmas que rodean estos temas que se nos hacen hasta como de miedo, nos genera ansiedad hablar estos temas y por eso Complicados. complicados. Y por eso vamos a arrancar con este tema que es el que más me piden y es hablar acerca de la ansiedad. De pensar que lo voy a hablar ya me está dando ansiedad. Y bueno, el día de hoy me acompaña un psicólogo que lo sigo en redes sociales, que veo su trabajo, que bueno, muchos lo conocen, yo así lo conocí, como la reingeniería del comportamiento humano. Me encanta este nombre y bueno, es conocido como Brian, Ujú. psicólogo Brian. Brian Emanuel. Ajá. Brian Emanuel. Entonces, aquí está con nosotros. Vamos a hablar acerca de la ansiedad, un tema que, híjole, tenemos mucho de qué hablar. ¿Quién? Y tiene historia el nombre. ¿Sí? Me platicabas que también eres ingeniera de la UTE. Ajá. Quizá te acuerdas que por ahí había estas materias de integradora, Sí. materias donde como que juntábamos todos los conocimientos. Siempre tenían o tendíamos a ponerles nombres iniciales como muy llamativos, muy bonitos a las memorias de estadías o de las tesis. Y seguido nos tumbaban como la idea de que no, es que no puedes hacer esto, esto es mucho. Y en una ocasión había un título que era una reingeniería, había un proceso que se llama reingeniería, que básicamente en las empresas pues es tumbar todo y nomás dejar el nombre, por así decirlo. Entonces, producto de eso, como es, no, es que no puedes poner eso porque es algo muy complejo, es mucho cambio. Entonces me quedó así como que es mucho cambio, como que es cambiar algo desde la raíz. Entonces dije, bueno, pues acá nadie me dice que no le puedo poner, pues yo lo voy a poner como quiero. Reingeniería del comportamiento humano. Ajá. Es así como surge, ¿verdad? Y la verdad que suena muy, o sea, te atrapa. Es como de quiero ver qué pasa en esta página. Sí. Quiero ver qué contenido tiene, un contenido muy padre, así que también los invito a que puedan seguir sus redes sociales. Y bueno, pues hablemos de este tema, ¿no? Lo que Ujú. es la ansiedad. Sabemos que es un tema que hoy en día ya muchos creo que lo hemos padecido, hemos tenido algún quizás episodio de ansiedad o lo hemos escuchado simplemente y yo creo que lo hemos visto más en memes. No, o sea, la verdad, Sí. creo que lo hemos visto o hemos sabido más de este tema a través de memes, pero a veces los memes son chidos, pero también traen muchos estigmas. Entonces, creo que me encantaría iniciar justo desde ahí el qué es la ansiedad. Ujú. Ok. Y es bien curioso porque todos, bien dices, la vivimos, todos estamos en contacto con ella, pero cuando nos preguntan o toca definirla es como, pues no sé, es como que piensas mucho. Entonces es parte de, pero no es ansiedad en sí. Me gusta definirla como un conjunto de respuestas, ¿va? Ujú. Qué bueno que mencionaste que no seamos muy técnicos, porque de repente se me dificulta no serlo, pero pues igual estamos educando, ¿verdad? Son tres tipos de respuestas diferentes. La primera son respuestas fisiológicas. Una respuesta es toda mm, acción que genera un organismo cuando hay un estímulo, cuando hay algo que te propicia comportarte de cierta manera. Entonces tenemos respuestas fisiológicas, que es lo que podemos denominar la emoción, ¿va? Cuando hablamos de emociones también estamos hablando de conducta. Por ejemplo,
estar enojados es que no lo estoy. Ujú. Es un aumento de la temperatura corporal, es esta tensión muscular, esta respuesta de ataque principalmente. La tristeza es todo lo contrario, es una inactivación, es una respuesta del organismo. Entonces la ansiedad dentro de este conjunto de respuestas pues está la emoción. La que predomina pues es el miedo. ¿Va? Pero que igual el miedo pues es una aceleración del ritmo cardíaco. El miedo también es temblores, tics nerviosos. Entonces es una respuesta que está generando, que estamos generando. Tiene además un conjunto de respuestas cognitivas, es decir, pensamientos. ¿Va? Entonces, ansiedad sí es sobrepensar, sí es como que darle muchas vueltas al asunto, planear, controlar principalmente a través del pensamiento, ¿verdad? Es decir, planificar la manera en la que queremos que salgan las cosas. ¿Va? Y por último, la respuesta conductual tal cual, que ya es como que la observable, la pública, que es lo que hacemos, lo que otros pueden ver que estamos llevando a cabo. En ansiedad casi siempre es evitar. ¿Va? Evitamos lo que nos produce ansiedad y eso mantiene el círculo vicioso. Te la vuelvo a reducir, ansiedad es un conjunto de respuestas que emitimos ante la presencia de un estímulo que consideramos amenazante o aversivo. ¿Va? Entonces esta anticipación, espero haber sido lo más claro posible. Sí, sí, claro que sí. Es como ese ejemplo, ¿no? De que la ansiedad puede ser el creer que hay un león, pero no hay ningún Ajá, león, ¿verdad? exactamente. Y digo este ejemplo porque es el que más siento que puede empatar cuando Ujú, hablamos de ansiedad. Para todas las personas que nos están escuchando, pues saben que también es un espacio donde queremos brindar herramientas, ¿no? ujú, Y también queremos que podamos ver esos temas como algo no complicado, ujú. sino como algo que podemos sobrellevar, que podemos gestionar y que podemos sobre todo aprender. Yo creo que cuando tú aprendes de un tema, te liberas, porque es como que sueltas como los estigmas, sueltas como aquellas creencias que eran pues muy erróneas y eso siento que te libera, ¿no? Ok. Entonces, hablando temas de este tema, sobre todo de ansiedad, Ujú, creo que muchas veces hemos tenido contacto con la ansiedad, ¿no? Como tú lo dices. Y siempre me gusta poner el ejemplo de que quizás vamos tarde a un lugar y hubo un accidente y es como de, ¡oh! La ansiedad, ¿no? sí, Y empezamos como a conectar esto que justo te acabas de decir, si hablamos de lo fisiológico, como la sudoración, ujú, como, ¿sabes? Quizás el pensamiento, lo cognitivo, como tú lo mencionas, mi jefe va a decir que llegué tarde, me va a despedir, la de recursos humanos nada más está esperando en qué fallo, o sea, como a exactamente. veces pensamientos irracionales, ¿no? Y bueno, si hablamos de lo conductual, lo que ya podemos observar, pues hasta podemos golpear, ¿no? O sea, Ujú. tantas cosas. Sí, la frente en el volante. Ajá, sí, como de por qué. Y bueno, Ujú, y a lo que voy es a lo siguiente. Hay una ansiedad que obviamente se va a presentar, se va a manifestar, ujú, pero también sabemos que existe una ansiedad que muchas veces va a ser difícil gestionarla. ujú. ¿Sí? Y es aquí donde me gustaría que habláramos. Yo lo puedo ver de esta manera, obviamente tú no nos dirás cómo lo manejas, cómo lo ves. La ansiedad adaptativa Ujú, y la ansiedad no adaptativa, ujú. ¿sí? ¿Cómo, Ok. cómo podemos manejarlo? ¿Cómo podemos diferenciarlo? Ujú. Justamente en esta conferencia que estábamos platicando, que mencionamos hace ratito, me hicieron esta pregunta acerca de qué aconsejo para la ansiedad. Probablemente sea algo más adelantito, pero te voy anticipando. Mi respuesta fue aprender precisamente a identificar estos dos tipos de ansiedad, porque lo que podemos hacer frente a la ansiedad adaptativa son cosas muy sencillas, desde técnicas de respiración, desde eh, incluso actividades más gratificantes, evitar o distraernos, no hay ningún problema cuando es una ansiedad leve a moderada y que es parte del día a día. ¿Va? Es ahora sí como que pues, date tu tiempo fuera, relájate. Pero la otra ansiedad es como, enséñate a identificarla porque lo más probable es que no puedas tú solito con ella o tú solita con ella. Yo creo que esa es la técnica por excelencia, con lo que de verdad sí me gustaría compartir es qué hacer. Checa tres cositas. Eh, la intensidad,
de este conjunto de respuestas, es decir, qué tan fuerte siento la parte fisiológica, qué tan intensos también son los pensamientos casi casi qué tan rebuscados, ¿verdad? O qué tanto estoy dándole vueltas. Y por último también pues la intensidad de las acciones que llevo a cabo cuando aparece. Checa también la frecuencia, es decir, qué tan frecuente es esto que me ocurre, una vez por semana, 2 veces por semana, o de plano es diario, ¿no? Y también la duración en estos eventos en los que ya estoy presentando ansiedades, ¿cuánto duran? 1 minuto, 2 minutos, cuando muchos dicen que me pongo ansioso. No, 6 horas. Entonces ahí sí ya checa, no va a ser algo de respirar, no va a ser algo de enfocar tu atención o reestructurar tus pensamientos, va a ser algo muy diferente. Claro. Hay algo que lo, se me fue la palabra, que lo detona. O sea, te lo digo porque cuántas personas yo no he escuchado, incluso también una conferencia que yo di acerca de qué hacer con los miedos, una persona levantó la mano y me dijo, creo que yo tuve, para eso hablé un poquito de la ansiedad, porque hablar del miedo a veces es bien difícil no hablar de la ansiedad. Recuerdo que ella levantó la mano y me dice, en una ocasión yo estaba en mi casa, en el sillón de mi casa, y de repente empecé a sentir que me ahogaba, de la nada. Empecé a sentir que temblaba, palpitaciones, sudoración. Yo sentía que ahí, o sea, yo sentía que era como un preinfarto, o sea, sentía todo, ¿no? Y justamente ella decía, ¿por qué? O sea, así, casi, casi, ¿no? De que, ¿por qué a mí? O sea, ¿qué es lo que tuvo que pasar para que yo tuviera que pasar ese momento? Y es justo donde, o más bien por donde quiero llevar mi pregunta, ¿hay algo que lo detona? Es conveniente no categorizar las respuestas ansiógenas como una enfermedad en sí. De repente es algo que solemos hacer mucho desde la psicología, como irnos de la manita con el modelo médico. Entonces, por ejemplo, cuando tú generas un diagnóstico médico, diabetes, diabetes mellitus, creo que es el término completo. No sé, cáncer de mama, tú tienes un repertorio, un protocolo donde se va a hacer esto y tienes la etiología de la enfermedad, viene, que es justo lo que me preguntas ahorita, viene dado por esto, ocurre esto y esto lo lleva a que se dé esta forma. Y además tienes un tratamiento muy específico, que pues se va a la insulina, la quimioterapia, esto como paso a pasito. Con las respuestas ansiógenas, con los trastornos mentales en general, aquí es más conveniente identificar cuáles son los excesos conductuales y los déficits conductuales. Es decir, qué cosa la persona está haciendo de más o está haciendo de menos, ¿va? De forma que cuando tú tienes un diagnóstico de una enfermedad mental, tú no tienes ni etiología y no tienes ni tratamiento. Es algo como que por ahí un tanto polémico. Justo no hace mucho lo consolidé este aprendizaje. Pero aquí, respondiendo a tu pregunta, cuando no lo vemos desde ese lado, lo vemos desde la función que tiene. Entonces, cuando tú analizas detenidamente cosas tan distantes como la historia de aprendizaje de la persona, cuando tú analizas, a veces hay gente, y esto es muy común en terapia, que necesitamos primero entrenar que la persona sea capaz de discriminar todos estos estímulos de los que te estoy hablando. Es decir, ni siquiera se cacha pensando, ni siquiera sabe qué se está diciendo, ni siquiera identifica las variables que están influyendo en su comportamiento, ¿va? Y sí, claro está que también pues dentro de estas variables y dentro de todos los factores, pues en ocasiones hay cuestiones médicas, ¿verdad? Por ejemplo, yo me especializo en ansiedad ahí en la consulta y en muchísimas ocasiones me toca atender chicas con síndrome de ovarios poliquísticos. Y entonces de repente es como que, mira, pues tienes una vulnerabilidad biológica, una predisposición a que estas respuestas sean más intensas. Pero no quiere decir que te vas a morir de ansiedad o no quiere decir que no haya campo de acciones. Podemos hacer muchísimas cosas. Claro, es conocer el contexto, ¿no? El contexto de la persona y esto me lleva a que todos los que nos están escuchando hagamos,
pues sí, hagamos una introspección justamente de lo que tú hablabas, ¿no? De nuestra historia de vida y ahora sí también cómo canalizamos, ¿no? Porque a veces ay, es un peligro enorme lo que vivimos en redes sociales, querer exactamente entrar en una etiqueta, entrar en algo que estamos viendo que dicen, si tienes estos 3 síntomas, estos 3 signos, ansiedad. Sí. O sea, y ya andas por la vida, ¿no? O, ay, no, nunca se me olvida también una persona que me dijo, es que yo tengo TDAH. Y yo, ¿por qué? Es que lo vi en TikTok. Te lo juro, es algo real que me dijeron y que yo dije, ¿cuántas personas no se diagnostican a través de cosas que ven en redes sociales o porque escucharon al vecino o al hermano o al amigo? ¿No? Es porque queremos encajar en algo que no es para ti, porque es diferente. Entonces, claro que cuando hablamos también de enfermedades mentales o en este caso de la ansiedad en específico, no tiene que ser igual a cómo se la diagnosticaron a tu amiga, a tu compañera o a algún conocido. Siempre van a haber otros contextos y van a haber otras cosas que lo detonen. Incluso los síntomas son muy diferentes. Tenemos una variedad tan grande de síntomas de ansiedad, desde respiratorios, todo lo que tiene que ver con el pecho, con ese nudito en la garganta, con la dificultad para respirar. Incluso a veces nos encontramos personas que bostezan mucho. Y realmente no es un bostezo de tengo sueño, estoy cansado, es un bostezo de estoy agarrando aire porque es ansiedad. También tenemos síntomas cutáneos, por ejemplo, también desde manchitas hasta resequedad, hasta muchas cosas también que de repente no sabemos, también son ansiedad. Intestinales, de los más típicos de la famosa colitis nerviosa, todo lo que se deriva de, pues a final de cuentas de que la respuesta fisiológica se concentra en esa, se manifiesta de esa forma. Entonces también a veces toca en consulta que es como, no, pues yo no tengo ansiedad porque fulanita tiene ansiedad y le pasa esto, esto, esto y esto. Entonces no es como un checklist de que es requisito que tengas estos para decir que estás generando ansiedad, sino que hay una amplia variedad muy extensa de indicadores. Claro. Y yo sé que tú lo acabas de decir, que, o sea, no hay como un checklist para nada, pero sí hay como ciertos red flags, como dice la chaviza, para darnos cuenta que quizás estamos pasando por esto que le llamamos ansiedad y no nos damos cuenta. Sí, principalmente vendría a ser identificar todas estas respuestas, conocerlas. Yo creo que una chamba muy chida que estás haciendo es compartir cuáles son estos diferentes tipos de respuesta, porque las personas en muchas ocasiones desconocemos y desconocer no quiere decir que no padezcamos. Entonces, cualquiera de estas red flags sería cualquiera de estas manifestaciones que te acabo de compartir. Me faltó por ahí las que tienen que ver con presión arterial, con aceleración del ritmo cardíaco. Y musculares también, tensión muscular, que de repente el dolor acá, que todo desacomodado. Entonces, las red flags son todas esas y su intensidad, frecuencia y duración. Ok, volvemos a repetir la frecuencia. Es frecuencia, qué tan seguido te pasa. Intensidad, qué tan pues intenso es la propia palabra. Tú lo puedes poner del 1 al 10, va en la semana. Ah, pues tal día un 3, pero tal día un 8, y otro 8, y otro 9, y un 10. Y la duración es, ok, ya estás manifestando estas respuestas, ¿cuánto tiempo te quedas en ellas? ¿Cuánto tiempo duran? Ok, creo que es algo que nos tenemos que llevar como una herramienta, algo que lo podemos. Ojo con esto, no estamos aquí diagnosticando gente, ni estamos diciendo tal oyente tiene ansiedad, no. Todo esta información meramente es para estar informados, ver las red flags de la ansiedad, que muchas veces no tenemos la información. No tenemos ahora sí como que esta claridad de lo que es la ansiedad y como bien tú lo mencionabas, ni siquiera a veces sabemos diferenciar cuando es adaptativa y no adaptativa, ¿no?
porque a veces estamos llenos de tanta información que luego creemos que ya es como ya un diagnóstico, trastorno, medicación, ¿no? Entonces, hace poco, pues en enero, ¿no? Fue el Día Mundial de la lucha contra la depresión. Y Debería haber obviamente, contra la ansiedad, pero no hay día de la no, lucha deberíamos hacerlo, ¿verdad? hoy. Hoy, justamente hoy, claro, sería un 21 buen... de marzo, ni modo Porque Benito. te vas. Sí, hablando en temas de depresión, también, ¿sabes? A veces es muy difícil no hablar de la ansiedad cuando hablamos temas de depresión. Y justamente yo en una entrevistas que me hicieron en tema por el día de la lucha contra la depresión, yo les platicaba que la ansiedad, muchas veces viene cargada como de mentiras, ¿no? Y hablo de mentiras desde la parte cognitiva, ¿no? Que es este exceso de pensamientos que nos llevan a la irracionalidad de lo que estamos pensando, ¿sí? Y que eso también es importante poder identificarlo. Obviamente poniendo en práctica esto que tú dices, ¿no? La duración, la intensidad y la frecuencia de esos pensamientos. Porque a veces hay una línea delgada entre ansiedad y entre otras cosas que podemos estar sintiendo a la misma vez. Porque a veces queremos ponerle todo a ansiedad. O a veces queremos ponerle a todo, tengo depresión, ¿no? Y como lo digo, ¿no? O sea, veo muchos memes que decimos, hoy estoy depresivo. Y yo a veces lo veo, me río, pero luego digo, creo que no sabes lo que es estar depresivo. Y también en ansiedad, ¿no? Tenemos como estas dos monedas, en la que sí tenemos que normalizarlo para poder hablar, para poder descubrirlo, pero también tenemos que tener como mucho cuidado con la información para que no todo sea un diagnóstico. Un diagnóstico me refiero a que ya tengo trastorno de ansiedad, sino como lo veamos como algo preventivo. Sí, porque está claro que la ansiedad no es un juego, ¿no? Incluso creo que tú más que nadie que dices que trabajas la ansiedad dentro del consultorio, los números no mienten en temas de ansiedad, en temas de depresión, en temas de suicidio. Hace poco leía un artículo que decía que la siguiente pandemia va a ser de enfermedades mentales, ¿no? Hablando de ansiedad y de depresión. Así es, creo que algo rescatable dentro de todo esto que dices, me quedé un poquito ahí. Cuando utilizamos esta como creencia permisiva de, ok, si yo no puedo hacer esto porque tengo ansiedad. Me regreso a lo que te comentaba sobre este modelo médico del diagnóstico, era de que mi psicólogo me dijo que tengo ansiedad, entonces yo no puedo hacer esto porque tengo ansiedad. Yo tampoco puedo interactuar con facilidad porque tengo ansiedad. Y es como, no, o sea, lo fisiológico no es una explicación, sino que es parte de las respuestas. Es decir, haces cosas, es como el huevo y la gallina. Incluso también en depresión se menciona mucho que la depresión desde un fenómeno contextual es una situación, no algo que traes adentro, no algo que, a pesar de que se luchó durante mucho tiempo, durante muchos años, de que no, es que hay un déficit en la recaptación de serotonina, hay personas que tienen este indicador en tal nivel y no están deprimidas, porque la depresión es una situación más que algo que te falta químicamente, ¿no? No sé si me explico. Sí. Entonces es como que, ok, estoy deprimido y por eso no voy a trabajar y por eso no socializo, estoy deprimido y por eso no hago ciertas cosas. Entonces como, estás deprimido y por eso no ocurre, o no haces eso y por eso estás deprimido. Es como este huevo y gallina, que al final de cuentas el tratamiento para la depresión es, por excelencia y con amplia evidencia, es activación conductual. Entonces tú vas a poner a la persona a hacer lo opuesto, que es primero la vas a activar, aunque vaya en contra de su estado de ánimo, aunque vaya en contra de sus pensamientos, y después los síntomas van a ir remitiendo solitos. Entonces es como que, ¿era la depresión o eras tú? No quiere decir que sea algo voluntario, no quiere decir que la persona no quiera hacer las cosas, sino que el trabajo en terapia es lo que puede ayudar a Claro. que se cambien pues estas formas.
Claro, y mencionas algo muy, muy importante que de hecho lo vamos a hablar en otro episodio de este podcast, a hablar acerca de la depresión y justamente entender cómo las cosas van evolucionando y también la información va evolucionando, la ciencia va evolucionando y cómo se ha comprobado pues que la depresión va más allá de esos neurotransmisores que todos escuchábamos, ¿no? De que la serotonina, la dopamina y que no se está produciendo y bueno, ¿no? Entonces pues ya, gracias a la ciencia se ha dado cuenta, vaya, que no todo depende de eso, sino de otros factores. Y qué importante de verdad que lo hayas mencionado, porque muchos seguimos como en esa información, ¿no? De que, ay, es esto, es por la falta de esto, cuando va más allá, ¿sabes? Y más estos temas de ansiedad también. Sí, como que si lo mejor que puede hacer por la persona es que se tome su medicamento y como que si el medicamento fuera a sacarlo de esa situación depresiva, cuando no, pues el medicamento lo que hace precisamente es reducir ansiedad, que tal cual la respuesta más común a largo plazo de la ansiedad es la depresión, porque si la ansiedad, como te decía al principio, conductualmente hablando, es evitar. Entonces imagínate cuando evitas muchas cosas, evitas situaciones sociales, evitas el trabajo, evitas relacionarte con una pareja, evitas tantas cosas que a final de cuentas, pues ¿qué tienes? Pues no mucho. Así Y es. la depresión es una falta o una escasez de fuentes a final de cuentas, de reforzadores, es decir, de cosas agradables, ¿va? Así es. Entonces, primero ansiedad, después depresión. Vamos por partes, ¿no? Ajá. ¿Qué dices? El Vamos a medicamento partes. lo único que hace, pues baja la parte de esta ansiedad para que la puedas tratar, para que ahora sí puedas adentrarte en el otro. Pero es como no, como que si fuera, vuelvo a lo mismo, el modelo médico, te tomas tu pastillita y con eso se te va a quitar la depresión. La depresión no se te va a quitar con una pastilla. Claro, es como por ejemplo, tú mencionabas al principio, ¿no? Cuando eres diagnosticado con, no sé, diabetes, Cáncer, ansiedad. cáncer, ovario poliquístico, es algo que también mencionabas que tiene alguna de tus consultantes, no solamente es decirte tienes ovario poliquístico y no solamente es tomarte esta pastilla, sino que también tienes que cambiar ciertos hábitos para que eso pueda disminuir. ¿Sí? Y justamente así funciona en temas de ansiedad y depresión. Claro, te voy a dar tu medicamento para que pueda disminuir y puedas en ese proceso adquirir herramientas para poder afrontar o tener reforzadores o lo que se necesite para que eso que te está causando, no sé, malestar pueda ir disminuyendo, ¿no? Y que el día de mañana que ya no tengas el medicamento, mira, ya tienes todas las Me herramientas. encanta cómo me lo traduce, siento que yo lo digo muy técnico y tú lo aterrizas y así como, sí, justamente, va, Cuando ocupas una traductora me llamas. No es cierto. Es como que si habláramos distintos idiomas, psicólogo-paciente, entonces denle la pastita, mira, ya habla el idioma, ya nos podemos comunicar, entonces ahora sí vamos a trabajar. Sí, tal cual. Y qué bueno de verdad que puedas mencionarlo, porque las personas que nos escuchan nos podemos identificar en esto y sobre todo no, ¿cómo se dice? Satanizar los medicamentos, ¿no? También, porque también de repente es como, no hay que satanizar nada, ni a los terapeutas, ni a los psiquiatras, a nada. O sea, todo va de la mano. Todo va de la mano, todo el proceso debe ser integral, ¿no? Más cuando hablamos temas de ansiedad, de depresión, de intentos de suicidio, hay que trabajarlo de manera integral. Digo, muchas veces no va a ser así, muchas veces a lo mejor nada más vas a requerir del puro psicoterapeuta, otras veces vas a requerir trabajarlo de manera integral, otras veces solamente vas a requerir el psiquiatra. Pero siempre buscando la información correcta, preguntando, es muy importante cuestionando, porque para darnos cuenta que tenemos algo, muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces es porque nos está incomodando y es cuando empezamos a cuestionar. De ¿eso está bien? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué lo siento? Entonces creo que también es importante cuestionarnos y obviamente pues buscar ayuda, ¿no? Siempre buscar ayuda, mandar un mensajito a Reingeniería del Comportamiento Humano y que nos pueda orientar, ¿no? En medio de tanta información que vemos en redes sociales y que muchas veces no sabemos cómo
cómo llevar esa información, ¿no? Sino que a fuerzas queremos encajar en un trastorno que no nos corresponde. Sí, hay muchísima información, es muy fácil perderse. Sí, tal cual. Pues Brian, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por darnos esta información tan valiosa. ¿Con algo con el cual te gustaría despedirte? Mm, Creo que otra vez me quedé ahora un poquito en esta cuestión de los medicamentos, ¿verdad? La ansiedad es relativamente sencilla de abordar en psicoterapia. Eh, Desde mi experiencia, normalmente trabajamos 10 a 12 sesiones con pacientes. Es muy común que tengamos gente que lleva años en proceso, ¿va? Eh, para cuestiones donde el tratamiento por excelencia es exposición. Es decir, ok, si la ansiedad viene del miedo, viene derivada de esta anticipación a algo que consideramos amenazante, hace mucho sentido y es bien lógico que vas a generar un cambio muy grande cuando te expongas a eso que crees que te está dañando. Entonces imagínate si alguien te da un medicamento, un ansiolítico, y te baja todas estas respuestas, pues lo que menos vas a hacer va a ser exponerte. Claro. Entonces, consultar bien los que ya están yendo, y no es comercial, ¿verdad? Para que vayan conmigo ni nada de eso, pero los que ya están asistiendo a terapia, es preguntar si la aproximación de él o la terapéutica está basada en evidencia. Leer un poquito, buscar o preguntarle a alguien más, ¿no? ¿En qué consiste esto? ¿De qué se trata? Porque es mucho dinero el que perdemos, es mucho tiempo y son muchas vidas también. Entonces sí conviene como que tener esa confianza de, mi terapeuta sabe lo que está haciendo, no nomás vengo a platicar. Así es. Entonces, yo creo que eso sí es información muy, muy importante tener en cuenta. Muchísimas gracias, Brian. Rápidamente, ¿dónde te podemos encontrar? Reingeniería del comportamiento, es Reingeniería del comportamiento y psicólogo Brian Emanuel. Mi número de teléfono es 311-201-4400 y pues es todo el consultorio que está atrásito. Pero ahí Aquí mismo atrás. tiene la página, tiene la ubicación, ¿no? Ahí me Excelente. pueden encontrar. Muchísimas gracias, psicólogo Brian Emanuel. Y nos Gracias a ti. vemos en el siguiente episodio, chicos.